Tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar, por supuesto, dando las gracias al Museo de Antropología, a la Asociación de Amigos, a Álvaro, Noemí. Muchísimas gracias por la invitación. A Alejandra, a Luis y a Susana igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado y por lo bien que habéis organizado este tema tan complicado. Este tema tan complicado en el que, bueno, mi intervención va a intentar ser estrictamente sobre historia del arte, ¿no? Desde la historia del arte, quiero decir, pero no desde la historia del arte como una acción, como algo que sobre lo que se actúa, como ha hecho hace un momento, como ha apuntado hace un momento Óscar, sino un poco más desde la parte más peligrosa de la historia, políticamente de la historia del arte, que es con toda seguridad la estética. Pensar estos grandes monumentos franquistas, me da igual el Valle de los Caídos, no me da igual, ¿no? Pero nunca puede dar igual. Pero vamos a hacer como que nos da igual el Valle de los Caídos o el Monumento a los Caídos en Pamplona. Pensarlos desde la parte que tiene historia del arte, el patrimonio, es realmente complicado y nos deja muy desnudos delante de lo que somos, ¿no? Es un ejercicio de revisión crítica que nos debería hacer pensar no solamente en lo que es el patrimonio incómodo, sino en cómo construimos el patrimonio y qué excusas buscamos en nuestras propias disciplinas para avalar esa construcción del patrimonio. Yo creo que ya ha quedado claro en las dos intervenciones anteriores, que por cierto he agradecido muchísimo, tanto la tuya, Paco, como la de Óscar, al que no veo porque no tengo las gafas, como la de Óscar. Las he agradecido muchísimo, me han enseñado un montón de cosas, pero creo que en ambas intervenciones ha quedado claro que ni la conservación pura y dura, ni la resignificación sin crítica son neutrales, que implican, en ambos casos está implicada una toma de posición, porque suponen en ambos casos una cierta continuidad que quizá como ciudadanos nos incomoda o incluso no deseamos, ¿no? Y sobre todo porque pueden alimentar aquel interés que de Albert Speer, el arquitecto, el estupendo, hay que decirlo, arquitecto nazi, el gran interés de Speer por las ruinas como restos de los grandes imperios, muy alimentado, como veremos, por Nietzsche. Todo aquello que Alexander Kluge muy prontito pone sobre la mesa con esta peli que vamos a ver un par de minutos, que es Brutalidad en piedra. Yo sé que todos conocéis la peli de Kluge, sé que no la tenemos que ver entera, sé que es hasta un lugar común en un debate de este tipo, pero no me he resistido a que la veamos por lo menos 2 minutillos porque creo que centra muy bien lo que pueden suponer, centra muy bien un primer punto de partida, que es lo que pretendía Kluge para discutir un poco estos asuntos. Son, 2 minutillos. Qué susto. Tiene muy baja calidad, claro, porque es de los años 50 la peli. Nürnberger Parteitaggelände.
Motive auf dem Parteitaggelände. Bien, yo creo que es suficiente para os hacéis una idea, ¿no? Además, entiendo que conocéis. Y ahora voy a intentar salir de aquí, que era con Alt. Vale. 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 Bueno, Kluge, Alexander Kluge, como sabéis, era un escritor y un director alemán que nace en el año 32. Él, durante su formación, se hace amigo de Adorno, que no es una cuestión menor en la formación de un cineasta, y a través de Adorno conoce a Fritz Lang, que es el cineasta con el que él se forma, porque él es durante bastante tiempo asistente de Fritz Lang. Es en este periodo, muy al principio de la carrera de Kluge, cuando él hace Brutalidad en piedra. Es su primer cortometraje y en él es también, hay que decirlo, una de las primeras personas que se ocupa de mirar, de revisar el nazismo en Alemania en ese momento. Estamos en los años 50, ¿vale? De hacer una primera revisión crítica. Bueno, no crítica en el sentido de decir nazis malos, sino crítica en un sentido más profundo, ¿no? Trata de mostrar, él lo que presenta, lo que habéis visto en la peli, es cómo él trata de mostrar cómo el pasado va sobreviviendo en esas ruinas arquitectónicas nazis, que es como el monumento del Reich en Nuremberg, determinando el presente mucho más de lo que podríamos creer, ¿no? Mucho más que como simple patrimonio. Kluge y Scamoni, que es la persona con la que hace esta película, se centran en la arquitectura nazi para subrayando la enorme elocuencia que tiene la propia arquitectura en piedra, como un material imperecedero que va a quedar ahí, que va, por eso utiliza esos traveling largos y con esas voces en off que son comentarios, discursos, tanto de Hitler como de Hess, que casi son la voz de las propias piedras. ¿Qué pone Kluge al final sobre la mesa? Pone dos cosas que en la discusión que estamos teniendo hoy a mí me parece que son relevantes, ¿no? En primer lugar, nos hace pensar qué diablos queda, por ejemplo, de la arquitectura nazi. Ahora que estamos pensando qué podemos hacer con lo que nos queda a nosotros de la arquitectura totalitaria que tenemos, ¿no? Pues queda muy poco. Kluge muy poco. Kluge puede grabar realmente muy pocos edificios. Se tiene que basar sobre todo en Nuremberg. Y os pongo un ejemplo. Los templos del honor de la Königsplatz, que fue una de las plazas de los más queridas por los nazis. Bueno, la Königsplatz, allí uno de los arquitectos de Hitler, Paul von Trost, en la plaza anterior lo que hace es eliminar toda la parte central y todas las zonas ajardinadas que había construido ahí Maximiliano I, ¿no? Entonces lo sustituye todo con unas 20.000 losas de granito y cierra la plaza con unos muros bajitos. Pero lo más importante, la nueva plaza, y lo más importante que hace ahí son los dos templos del honor que estáis viendo, uno ahí y el otro en este lado. Son dos templos gemelos. La plaza se inaugura oficialmente en el año 35, el 9 de noviembre del año 35, tenía una capacidad para unas 50.000 personas y era un lugar habitual de concentraciones de los nazis. Por ejemplo, en el año 33, el 10 de mayo del 33, se hace ahí una de las más famosas quemas de libros prohibidos que hacen los nacionalsocialistas, ¿no? Y a partir de la intervención que hace von Trost, esta plaza es además un lugar de culto prácticamente religioso para los nazis, con la construcción de estos dos templos del honor, que estaban destinados, a alojar las tumbas de los 16 caídos en el Putsch de Múnich el 9 de noviembre del año 23, el famoso Putsch. Son, como veis, templos completamente clasicistas, enmarcados con sus enormes columnas fuera completamente de proporción humana, se entiende. Yo no sé por qué a los totalitarismos, bueno, sí sé por qué, ¿no? Pero si queréis lo hablamos luego. A los totalitarismos les gustan tanto las columnas, les gustan tanto, la arquitectura clásica, ¿no? Yo si fuera,
revisaría un poco esa afición que tenemos a lo griego y sobre todo a lo romano en algunos casos, ¿no? Bueno, enmarcado por esas 20 columnas, todo como veis muy, muy romano, cada uno de ellos tenía los sarcófagos de 8 de estos mártires. Estos templos se demolieron en el año 47 sin mediar palabra, por orden del Consejo de Control de las 4 potencias. Las tumbas fueron fundidas y los ataúdes fueron enterrados de nuevo en sus lugares originales. A nadie en ese momento se le pasó ni remotamente por la cabeza conservar estos templos como patrimonio. Y por eso queda tan poco de la arquitectura nazi, porque la mayor parte de la arquitectura nazi se destruyó, insisto, sin mediar palabra. Igual debo decir que una buena parte de la arquitectura soviética después de la caída del muro, donde por ejemplo en Berlín se destroza la Casa del Pueblo y se construye inmediatamente en un tiempo récord en estos edificios en los que todo es siempre difícil, la licitación, todo es siempre súper complicado. De repente, cuando alguien quiere, eso va que fluye, que te mueres, ¿no? De bien. Y en 2 patadas hay un edificio para Humboldt estupendamente montado sobre la Casa del Pueblo anterior. ¿A dónde pretendo que nos lleve, esto no lo he hecho bien. ¿A dónde pretendo que nos lleve esto, no? Creo que la peli de Kluge, que le cuesta tanto filmar porque ya cuando él la filma no queda apenas arquitectura nazi, en el fondo es una reflexión sobre un concepto que manejó Albert Speer, insisto, el arquitecto nazi, sobre un concepto peligrosísimo que Speer manejó muy, muy bien y que Kluge recogió entendiendo perfectamente el peligro que suponía ese concepto. Y era la teoría, o lo que Speer publicó, en parte en sus memorias, en parte aparte, como la teoría del valor de ruina. Cuando se planeaban, en el año 34, en 1934, Hitler hace el primer encargo de una magnitud importante a Speer, ¿no? Y le encarga toda que edifique, que urbanice y edifique todo el campo para los grandes eventos nazis en Nuremberg, que era un espacio, lo poquito que queda ahora es nada, era un espacio enorme, ¿no? El arquitecto Speer comprendió y asumió desde el principio la ideología nazi perfectamente, y al empezar la construcción de este campo de los congresos del partido en Nuremberg, él hace suya la afirmación del Führer de que lo único que nos hace recordar las grandes épocas son precisamente sus monumentos. Pero él va más lejos. Speer en sus memorias recuerda, por ejemplo, cómo cuando empieza a quitar, a desbrozar todo ese terreno para construir ese campo de los congresos, él se detiene a observar cómo la destrucción de un viejo hangar de tranvías de Nuremberg, el lugar justo en el que luego se iban a hacer las tribunas del campo, ¿no? Y él se detiene a mirar, cito literalmente, el amasijo que formaban los restos de hormigón armado del hangar tras su voladura. Las barras de hierro asomaban por doquier y habían comenzado a oxidarse. Esto le parece a él horroroso. Desde luego, es obviamente una imagen decadente, una imagen desoladora, que choca frontalmente contra la concepción de la grandeza y la posteridad, de la grandeza en la posteridad, que anima no solamente la arquitectura, sino toda la postura cultural frente al poder de todo el Reich, ¿no? A partir de esta visión que no quiere ese tipo de ruinas para su Führer, sino que quiere una ruina dignificada, una ruina que pase como es debido a la posteridad, Speer construyó lo que él denominó la teoría como valor de ruina de una construcción. Según su punto de vista, toda construcción debía constituir un puente, o sea, toda construcción es un puente entre la tradición y las generaciones futuras. Y tú a las generaciones futuras no les puedes dejar un amasijo de hormigón y acero, ¿no? O de hormigón y metal.
Por eso los materiales con los que se debe construir, y esto lo van a seguir al pie de la letra todos los totalitarismos, los materiales con los que se debe construir un edificio, pues no debe ser de ninguna manera hormigón o, bueno, tanto el hormigón como la estructura de acero fueron proscritos absolutamente para siempre. Se hace todo en piedra y se hace en una piedra sólida. Los muros deben ser muros de una altura determinada para que incluso si no hay techumbre aguanten bien el viento, aguanten bien la intemperie y que todo eso en mucho tiempo acabe siendo una ruina bonita, una ruina dignificada, que evocarán, a pesar de las advertencias de Nietzsche, un pasado glorioso, siempre capaz de volver, porque es ahí, en las ruinas, donde queda siempre incrustada la tradición. La pregunta que se hace Nietzsche, la pregunta que se hace el filósofo alemán, es aquí más pertinente que nunca. ¿En qué forma, pues, le sirve al ser humano del presente la concepción monumental del pasado? La respuesta de Nietzsche parece a primera vista muy simple. Para él, la historia monumental es una posibilidad para el ser humano de extraer del pasado la seguridad de que lo grande alguna vez se dio, lo que significa que puede volver a darse, que puede volver a suceder. Esto es una lectura que hace Nietzsche de todos los monumentos, de toda la historia monumental, para toda Europa, pero sobre todo para una Alemania que en ese momento estaba buscando de una manera incansable su propia identidad, ¿no? Y Nietzsche, en sus consideraciones intempestivas, en la segunda parte, hace una gran advertencia a Alemania. Dice, cuidado con tu identidad, cuidado con lo que consideras la grandeza del pasado, cuidado con las ruinas que vamos a dejar, ¿no? Toda la acción del Estado, entonces, toda acción de Estado para Speer debe motivar la construcción de una utopía milenaria. Speer dice literalmente: para ilustrar mis ideas, hice dibujar una imagen romántica del aspecto que tendría la tribuna de Zeppelinfeld después de varias generaciones de descuido, ¿no? Sería esa tribuna que habéis visto en clubes, sería una tribuna cubierta de hiedra, con los pilares derruidos y los muros rotos aquí y allá todavía, pero todavía claramente reconocible. O sea, la idea de ruina griega, por ejemplo, que tienen los románticos ingleses o, bueno, no solo ingleses, ¿no? Que parece que siempre les culpamos de todo, pero es cierto que sobre todo ingleses tienen esa idea de ruina romántica, hacen ese gran tour por Europa buscando esas ruinas en la que buscan realmente esos imperios del pasado como una manera de dignificar nuestro presente, ¿no? De pensar que eso forma parte de nuestra identidad, que nosotros venimos de esas ruinas, venimos de esos imperios, que toda la construcción de la identidad europea, y se sigue haciendo, si os fijáis, en la construcción de la propia identidad europea de una manera peligrosísima, de una manera peligrosísima y un poquito frívola, si queréis también lo hablamos luego, pero bueno, que todo lo que somos se apoya de alguna manera en todas esas ruinas, en todo eso que aflora de una manera tan romántica, tan bonita en Grecia, en Roma. Roma vive literalmente de esto, lleva siglos viviendo literalmente de esto, hasta el punto de que los ingleses, por ejemplo, ponen pequeñas ruinas, se inventan pequeñas ruinas en sus jardines, ¿no? Que es como la bomba, ¿ya? Ir por ahí y decir, aquí estuvieron los romanos, en fin. Bueno, al final, esa idea es la misma idea, esa es la idea que alimenta la teoría de Speer. El dibujo que hace Speer de esas ruinas, del campo de Nuremberg, enfada muchísimo a algunos de los dignatarios nazis, pero interesa mucho a Hitler. Hitler sí que ve clarísimamente que aunque, bueno, a los dignatarios nazis les enfada porque, claro, hablar de que el imperio nazi, el Tercer Reich, perdón, se va a arruinar, va a acabar hecho una ruina, pues ya les mosquea, ¿no? Aunque sea dentro de 1000 años, que es de lo que hablaba Speer. Pero Hitler sí que lo entiende, y Hitler sí que ve que esa reflexión, que es una reflexión lógica, y ordena que una reflexión lógica dentro de, claro, y ordena que en lo sucesivo las edificaciones de su raíz se construyan de acuerdo
con esta ley de ruinas. Esto lo ve muy bien Kluge y es ahí donde ve el gran peligro de lo poco que queda de las construcciones nazis. En realidad, es un peligro que ni siquiera las cuatro potencias intuyeron cuando destruyeron los templos del honor, ¿vale? Destruyen los templos del honor porque están dentro del aparato de un aparato simbólico que ellos quieren eliminar de una manera rápida y digamos indolora. Cosa que, por ejemplo, aquí no se hizo con ningún momento, pero porque no hubo un momento indoloro como el que pudo haber en ese momento, ¿no? Aquí las cosas sucedieron de otra manera y no hubo esa posibilidad de dar un carpetazo rápido. El caso es que si eso no se destruye, pasa a ser un patrimonio incómodo, sin ninguna duda, porque lo que realmente está poniendo en cuestión no es si esas ruinas nos avalan o no nos avalan, que nos avalan, no lo dudéis. Lo que está poniendo en cuestión es la misma construcción del patrimonio como algo objetivo, como algo que se construye al margen de los seres humanos, como algo que viene de algo que llaman expertos, nunca sabemos muy bien quiénes son, porque cuando se habla de expertos, pues uno se queda como diciendo, sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué currículum tienen? ¿Quiénes son? ¿No? El patrimonio, insisto, como una construcción objetiva, como si declarar algo bien patrimonial fuera una decisión puramente técnica, avalada siempre, que esto es lo más fastidioso, avalada siempre por conceptos artísticos. Es decir, lo que se está discutiendo es si podemos poner sobre la mesa, sin avergonzarnos, el juicio estético de Kant. Me explico. Cuando Kant, os pongo el ejemplo del palacio, que nos puede valer, por ejemplo, Versalles. Pero también podríamos hablar en este sentido del Louvre y de lo último que ha pasado en el Louvre, ¿no? Y de cómo los franceses se toman el Louvre como una parte de su identidad nacional. Porque si no, ¿de qué diablos este enfado tan terrorífico que se han cogido, ¿no? Pero que parece que les hemos, que no sé, que cómo forma parte de la identidad nacional francesa y cómo, por ejemplo, en España eso también se está intentando hacer con el Museo del Prado. Es decir, lo que se pone en cuestión aquí es el juicio estético de Kant, en el sentido de que Kant dice, cuando tú miras un palacio, pongamos Versalles ya por seguir fastidiando un poco a los franceses, cuando tú miras un palacio, tú te tienes que abstraer de todo lo que significa ese palacio para mirar solamente la belleza del palacio, para mirar esa belleza de una manera desinteresada, sin un juicio político sobre el palacio, es decir, olvidándote de todo lo que ese palacio realmente significa, olvidándote de quién lo construyó, de cómo lo construyó, de para qué se construyó, de lo que significa como poder, de lo que significa como legitimación de, por ejemplo, de una monarquía, lo que significa como legitimación de determinados, olvidándote de todo eso, de si tuvo o no mano de obra esclava, de si tuvo o no, no importa nada, lo que importa es que es precioso. Y ahora últimamente que va a traer un montón de turismo también importa bastante, ¿vale? Pero sobre todo que es precioso. Esta es la posición de Kant. Y aquí es donde la historia del arte, la estética en este caso, entra abiertamente en la formación del patrimonio con una autoridad que yo directamente no sé de dónde diablos se sacan. Porque las mismas razones que hacen que Esper construya como construye, con esas piedras, con esas columnas, con esa manera de construir, son exactamente las mismas razones que animan a Franco a construir el Valle de los Caídos o que animan a construir el Monumento a los Caídos en Pamplona, ¿no? El Valle de los Caídos en espera, siempre, eternamente en espera, que esto Paco lo sabe mejor que nadie, eternamente en espera de saber qué diablos va a pasar con él, y mientras esperamos, él ahí sigue. A veces callado, a veces on fire, pero ahí sigue, ¿no? Porque el Valle de los Caídos, igual que, insisto, el monumento a los Caídos en Pamplona, no. Realmente el Valle de los Caídos en este sentido es bastante especial y yo creo que Paco lo sabe mejor que nadie, ¿no? Y bastante más incómodo que cualquier otra cosa que podamos tener delante en
en este país y a medio plazo también en la propia Europa, tal y como están yendo las cosas, ¿no? En toda Europa. Porque lo que va a pasar con él, parece que desde luego no va a poder ser nunca la demolición, no solamente porque en él estén ahora mismo 30 y tantos mil restos humanos esperando a ser sacados de allí, cosa que no va a ser siempre posible y que hace todo muy difícil porque el valle obviamente no se puede tocar mientras allí estén restos humanos. Pero también impensable porque, dejando un poco al margen eso, que nunca va a estar al margen cuando hablemos del valle, pero intentando pensar el valle al margen de eso, hagamos como que hemos conseguido limpiar el valle de restos humanos y ahora sí que podemos pensar qué hacemos con él, ¿no? Sigue pareciendo bastante difícil que el valle sea demolido, sea dinamitado, ¿no? Porque al final se nos presenta como eso que Zizek llama una escena fantasmática, ¿no? Que también usaba Paco en su presentación con la cruz. Esa escena fantasmática en la que él va desapareciendo, pero al final se queda, ¿no? Y es capaz todavía y en ese quedarse es capaz todavía de mantener una cierta narrativa preparada literalmente para el valle desde el mismísimo día de su inauguración. Aquí sí que quiero dejar claro que el valle, en lo que respecta a patrimonio, ahora vamos a lo que significa esta narrativa en el valle, en lo que respecta a patrimonio, la inauguración, construcción del valle y una nueva ley de patrimonio de Franco van unidas. Y el valle entra como patrimonio nacional antes incluso de ser inaugurado. Como patrimonio nacional, como gran monumento en la ruta del imperio, que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la iconografía del valle, complejísima, prácticamente, bueno, eso necesita un estudio brutal porque es muy, muy compleja, pero en ella, por ejemplo, en esa iconografía hay una enorme discusión de hasta dónde se mete el imperio, hasta dónde no se mete el imperio, bueno, tú lo sabes, ¿no? Vosotros lo sabéis, perdón, mejor que yo, bastante mejor que yo. Bueno, por un lado está esa intromisión directa en patrimonio nacional que tiene el valle nada más llegar, antes incluso de que se inaugure, pero también porque el valle de alguna manera ha sido capaz en su silencio muchas veces de mantener una cierta narrativa preparada literalmente desde la propia inauguración del valle. Da la impresión de que somos incapaces de desenredar una identificación ideológica cuando cuanto más nos empeñamos en no identificarnos con ella. Es decir, cuando más decimos yo no me quiero identificar con lo que el valle significa, con lo que el valle es mucho más difícil que desentrañemos nuestra propia ideología de lo que es el valle. Esto es Zizek puro y duro, ¿vale? Si queréis lo desarrollamos luego, también lo estábamos hablando antes, ¿no? El valle te atrapa, el edificio del valle atrapa y eso es peligrosísimo desde muchos lugares, no solamente desde un lugar puramente, que podría parecer puramente ideológico. Como ha señalado Zizek, ni siquiera en la construcción ideológica más totalitaria todo es ideología. En toda construcción ideológica hay algo así como un núcleo transideológico que es absolutamente necesario, ya que si una ideología pretende ser eficaz y adueñarse efectivamente de los individuos, ha de emplear y manipular algún tipo de visión transideológica imposible de reducir a la condición de simple instrumento destinado a legitimar las pretensiones del poder. Es decir, si tú quieres que el edificio del valle, la gran tumba que es el Valle de los Caídos, funcione como edificio ideológico, tienes que introducir en él un elemento transideológico que de alguna manera neutralice la ideología para que entre de una manera natural como parte de la identidad de los españoles. Y eso es así hasta el punto de fijaros que el valle desde muy pronto fue un lugar de turismo para muchos españoles, pero un lugar de turismo y de ir de merienda. Hay un montón de fotos que están por trabajar también, hay tanto que trabajar en el valle,
que también abogar por destruirle tan pronto, ¿no? Cuando queda tanto por hacer ahí. Pero hay un montón de imágenes de familias en los años que tú puedes decir, bueno, en los años 50 irían los franquistas. Bueno, no te creas. Y en los 60, y en los 70, y en los 80, te encuentras fotos, imágenes de familias que van con sus sándwiches a pasar la tarde en ese pinar, que es el valle y en el propio valle, ¿no? O sea, hasta ese punto el valle tiene una sibilina, un sibilino corte transideológico que ha ido introduciéndose de alguna manera en todo lo que somos. Y ese núcleo transideológico ya quedó. Ese núcleo transideológico tiene dos caras. Por un lado, el propio patrimonio, esa idea que se ha introducido en todo el mundo de que es un edificio a conservar, porque es un buen edificio, porque es un edificio importante, porque es un edificio que tiene mucho que ver, y lo tiene, que mucho que ver con nuestro pasado, ¿vale? Y porque estéticamente también parece que mola. Yo esto ya no me atrevería tanto, ¿no? Pero también un núcleo transideológico que expone en el año 58, que pone sobre la mesa por primera vez en el año 58 Camilo Alonso Vega, entonces ministro de Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional de los Caídos, cuando él hace el llamamiento a todas las autoridades para el traslado masivo de los cuerpos del que os ha hablado antes Paco y sobre el que han trabajado Paco, su equipo y todo el equipo forense, ¿no? Pero, en ese momento Alonso Vega abre el valle, y cito también literalmente, a cuantos cayeron en nuestra cruzada sin distinción del campo en que combatieron. Y ese gesto no va a ser gratuito. Ese gesto va a marcar el valle para siempre. Y yo creo que Camilo Alonso Vega y él lo sabía y el mismo Franco lo sabía, con esa idea del valle como un lugar de todos, como un lugar de reconciliación, como un lugar al que ir, como un lugar en el que se puede estar, como un lugar en el que se puede, un lugar que se puede habitar. Crecieron muchos españoles, y no creáis que solamente los franquistas, ¿no? Yo vengo de familia republicana y era en mi familia en los años 70, 80, 70, yo era muy joven todavía, pero 80, 90 no había absolutamente ningún problema con el valle como lugar de reconciliación, ¿no? Ya muerta la parte republicana de mi familia que había combatido, quiero decir. Pero en los herederos de aquello, el valle no parecía que planteara absolutamente ningún problema. Luego, esa idea de Camilo Alonso Vega era de alguna manera un núcleo transideológico que hizo que la ideología franquista, todo lo híbrida que queramos entender a esa ideología, porque no era ni remotamente unívoca, pero que de alguna manera resultara factible. Lo que debemos preguntarnos es si todavía el valle se nos presenta así, si esos pactos políticos que hemos sufrido en la transición, que hemos sufrido incluso después de la transición, no son herederos de alguna manera, herederos malhumorados, herederos enfadados, herederos como quieras, incluso herederos mal, ¿no? Que no lo quieren heredar, pero lo heredan, pero lo siguen teniendo ahí. Si no hay todavía en el Valle de los Caídos o en el monumento a los caídos en Pamplona, muy defendido por una buena parte de los pamplonicas, no hay como una cierta parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio nacional, al fin, y la palabra nacional en patrimonio no es gratuita, y justo es ahí nace ese miedo a acabar con ellos, acabar derribándolos. Porque bueno, podemos pensar que el valle es complicado, ¿no? Por todo lo que tiene dentro el valle, pero el monumento a los caídos de Pamplona, ¿cuál es el problema para ponerle unos buenos cartuchos de dinamita un día? Es que no se acaba de entender, ¿no? Y sin embargo, le defiende mucha gente en Pamplona, igual que mucha gente le ataca, ¿vale? Pero no hay un consenso sobre acabar con ese monumento. El caso es que lo cierto, y esto ya se ha señalado, muchas circunstancias políticas, económicas, de las que se habla muy poco, y que, se habla muy poco, al margen del turismo, económicas en sentido estructural, en otro sentido, económicas,
ideológicas determinan lo que una sociedad entiende por patrimonio cultural, por el patrimonio que deba ser conservado, lo que inevitablemente une la decisión de la conservación a una construcción de la identidad como pueblo o nación, ¿no? La conservación del patrimonio es, desde luego, sin lugar a dudas, una decisión ideológica. No hay más que ver cómo en tantos lugares ahora mismo se están derribando tantas estatuas, se están derribando de una manera espontánea, pura iconoclastia, es verdad, ¿no? Una iconoclastia que siempre ha existido en la historia, siempre ha existido en la historia, muchas veces sin mayor problema, las damnatio memoria o las guerras iconoclastas en las imágenes religiosas, lo que sea, siempre ha existido esa relación ambivalente con nuestro imaginario en el que, igual que lo conservamos, lo destruimos, forma parte de nosotros en un sí pero no, ¿no? O en un ven pero vete, diríamos, en un quédate pero lárgate. Y que ahora parece que es una decisión que en algunos casos está pasando directamente a la gente que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y queda bien dicho delante del valle, ni a Dios ni al diablo, derriba directamente las estatuas. En los últimos años se han multiplicado los atentados contra los monumentos del pasado. La caída del muro de Berlín dio lugar a una retirada de numerosas estatuas de líderes soviéticos como Lenin. Aquí tenéis el derribo de una estatua de Lenin en Ucrania el 8 de diciembre del 2013, o de Stalin en Budapest el 23 de octubre del 53. Pero no solamente en la antigua Unión Soviética, no solamente, como veis, en la antigua Unión Soviética, sino también en muchísimos países, quizá más incluso en muchos países de la órbita comunista. Y todos, por ejemplo, hemos podido contemplar en directo, como el 9 de abril de 2003, tras la caída de Saddam Hussein, la gente, lo que los medios llamaron, fuera bastante gracioso, ¿no? Siempre, cuando pasa esto, los medios siempre hablan de masas descontroladas, que dan cantidad de miedo, ¿no? Que dices, una masa descontrolada, y una turba, y luego la turba va y se carga la imagen de Saddam Hussein y tampoco hace mucho más, ¿no? Aquí esta es la de la plaza Fidus de Bagdad, ¿no? Otras efigies de personajes contemporáneos han sido vandalizadas hace poco, en fechas muy recientes. Leopoldo I de Bélgica, hace nada, Abraham Lincoln, Winston Churchill, el mismo Colón. Tenemos que ir cortando. No me digas. No puede ser, no me hagas esto. Bueno, voy muy rápido, ¿vale? Voy muy rápido. ¿Sí? Bueno, voy súper rápido. Bueno, pues han ido cayendo. Sabéis que aquí voy a intentar cortar porque sí que me interesa llegar un poco a lo que yo quería que fuera el núcleo de todo esto, ¿no? Han ido cayendo y sin embargo, parece aquí cayeron claramente las estatuas de Franco, prácticamente sin problema, con algún problemilla, porque siempre hay algún nostálgico, pero en realidad prácticamente sin problemas. Y sin embargo, los grandes monumentos han ido teniendo una muchísima mayor resistencia, ayudando un poco a esa idea de Sper. A lo que yo quería llegar con todo esto, y me da mucha rabia cortarlo, no sé si te voy a obedecer, pero bueno. Me da mucha... nos echan a las 8 del museo, nos quedamos hasta mañana. No, porque no me atrevería a quitar tiempo a la siguiente persona, pero lo que sí que quería llegar, y no voy a entrar en la distinción entre historia, memoria y olvido, si acaso entraríamos luego en eso, es a que no podemos olvidar de alguna manera cómo todos estos monumentos, en tanto que materialización de una ideología determinada, tienen siempre su sustento y, lo que es peor, su continuidad en unas estructuras económicas determinadas también. Es decir, y lo voy a resumir lo más rápido que... ¿Cuánto tiempo exactamente? Lo voy a resumir lo más rápido que puedan. 0. Miremos el Valle de los Caídos en tres pistoletazos. La inauguración del Valle primero la construcción del propio valle, con unas familias financieras metidas hasta las cejas en la construcción del Valle de los Caídos. Familias financieras que perviven hoy en día, ¿vale? Con las grandes constructoras que perviven hoy en día, y no hace falta que pongamos nombre a lo evidente. En segundo lugar, la inauguración del valle, a la que están invitadas esas familias financieras, pero no se valen nunca en imagen.
Esto es lo que Mark Ritchie llamaba aquello de los que quedan ocultos detrás, pero siempre están ahí, ¿no? Porque utilizan el poder como una estrategia fantasmagórica. Y cómo luego todo eso se lava en la transición, estas mismas familias se lavan en la transición, y aquí entra, por ejemplo, la familia March o la familia Banús, se lavan en la transición a partir del arte, a partir de determinadas acciones artísticas que sus mujeres, las mujeres de esas familias, saben manejar perfectamente. Es decir, y con esto acabo de una manera que me da mucha rabia, muy precipitada, pero tiene que ver con esa idea de que el arte no solamente está legitimando con la estética estos monumentos y permite que se aligeren de su ideología, sino que además sirve como blanqueamiento durante determinadas épocas a través de la parte femenina de la historia, como blanqueamiento de los mismos monumentos, de las mismas familias, de las mismas estructuras, que al final uno sí que se explica por qué diablos siguen eternamente ahí, por muchos esfuerzos que hagas, Paco, lo siento. Muchas gracias.